Magali Orellana. Presidente, colegas asambleístas, pueblo del Ecuador. Es fácil hacerse el solidario, el caritativo, el bondadoso, cuando no se conoce las verdaderas realidades de los pueblos, cuando se viven las nebulosas, cuando se sueña todavía en nubes rosadas, cuando no se ha visto muy de cerca el sufrimiento de los pueblos, y en especial de los pueblos amazónicos. Y no me voy a cansar de hacer referencia en esto, porque soy amazónica. El colega Hernández me dijo que se lo diga en el Pleno y se lo voy a decir. Él es presidente de una comisión, pero no es dueño del país y no tiene derecho de tomarse atribuciones que van en detrimento de los destinos de los pueblos amazónicos que ya han sufrido bastante. No me avergüenzo de los paros, de las movilizaciones, de los levantamientos. Al contrario, me siento muy orgullosa porque ha sido la única forma de que hemos podido hacer escuchar nuestra voz para que en parte se puedan atender las múltiples necesidades que tenemos. El sufrimiento no es cuestión de risa, no es cuestión de hacerlo a un lado, es cuestión de atender, porque la verdadera revolución se hace en las calles, no en un escritorio. Realmente no me voy a cansar, y yo creo que los amazónicos no nos vamos a cansar de recordar todo el tiempo que la región amazónica se ha sacrificado para darle vida al país. Y no sacamos en cara, estamos muy orgullosos de compartir el petróleo con el resto del país. Desde el año de 1967, cuando la compañía Texaco perforó el primer pozo petrolero en la región amazónica. Si bien es cierto, fue el inicio de grandes recursos económicos que fueron manejados a conveniencia de los diferentes gobiernos de turno, también es cierto que empezó el exterminio de nuestra selva, de nuestra fauna, de nuestra flora, de la vida humana. Empezaron con el desplazamiento de las nacionalidades, que a muchos no les importa, porque no conocen, porque no viven de cerca. Muchos pensarán, no existe nadie, allá no vive nadie, como lo que están haciendo ahora con el ITT. Las T, dicen, se han comido las T, como que los pueblos simplemente fueran una letra. Son seres humanos. Empezaron a matar a nuestros pueblos con el despojo de desechos tóxicos, de derrames de petróleo, de agua de formación. Las consecuencias eran nefastas, letales, enfermedades, cáncer, enfermedades degenerativas, afecciones cardíacas, respiratorias. Eso es lo que vivimos en la Amazonía. La ONU, en su informe que hace sobre el estado de las comunidades indígenas del mundo en relación con el Ecuador, asevera que el porcentaje de cáncer entre los pueblos indígenas que viven en las zonas petroleras es 30 veces mayor que la media nacional. En la Amazonía, los desequilibrios se evidencian en salud, en educación. Y en educación, si hago referencia, que también creo que nos van a quitar el derecho de tener a las provincias amazónicas, tener una universidad estatal, porque no sé qué arreglos han hecho, nos quieren poner en un solo saco con una sola universidad regional. Vialidad, infraestructura, que si bien es cierto, objetivamente no pueden ser subsanadas, pero sí pueden ser compensadas. Tenemos derecho, la Amazonía, a ser beneficiaria de compensaciones, porque como consecuencia de la exploración y explotación petrolera ha sufrido la contaminación de sus ecosistemas y la depredación de sus recursos naturales no renovables, además de que somos la región con el índice más alto de pobreza y de marginalidad. En la Constitución vigente, en el artículo 274, en un sentido de justicia y equidad, mencionan que los gobiernos autónomos descentralizados
en cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar de las rentas que percibe el Estado por esta actividad. De acuerdo a la ley, concluye el artículo, pero no dice que la ley distorsionará el verdadero espíritu del artículo constitucional. Sin embargo, en el último de la disposición transitoria 16ª del proyecto de este código, se establece que sin perjuicio de lo señalado en esta disposición de gobiernos autónomos descentralizados, en cuya circunscripción territorial se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables, tendrán derecho a participar solidariamente con las circunscripciones territoriales vecinas de las rentas que percibe el Estado por esta actividad. Dichas participaciones deberán orientarse prioritariamente al impacto ambiental y social de este tipo de actividades en los diferentes territorios. Esta frase, solidariamente con las circunscripciones territoriales vecinas, que es un agregado que modifica y distorsiona el verdadero espíritu de este articulado constitucional. Además, viola de manera expresa el numeral 4 del artículo 11, también de la Constitución, que indica: ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales, lo que hace necesario sea preciso hacer una aclaración conceptual de la diferencia entre el derecho de participación que nos da el artículo 274 y el derecho a la compensación que se establece en la Ley 010. No se puede hablar de participación solidaria con las circunscripciones territoriales vecinas si el objeto de esta es la compensación por los efectos negativos de su explotación de los recursos naturales no renovables y la disminución del patrimonio nacional que sufren los gobiernos autónomos donde se explota o se industrializa los recursos no renovables, como lo que puede pasar en Esmeraldas y en Manabí. Una pregunta que nos hacemos todos, y eso también va para Esmeraldas y Manabí, la región amazónica: ¿cómo podemos ser solidarios con la participación en recursos si las circunscripciones territoriales vecinas no son solidarias con los impactos ambientales y con la contaminación? Recordamos con mucho pesar cómo más de 42 años para la Amazonía no ha significado ni desarrollo, ni progreso, ni bienestar, ni el buen vivir, el sumat causai que tanto se refiere en la Constitución. Por eso solicito que se elimine esa frase solidariamente con las circunscripciones territoriales vecinas que se encuentra en la transitoria 16ª de este código. El petróleo, muy lejos de haber sido de beneficio y de desarrollo para nuestras provincias, ha sido una maldición. De igual forma, en el segundo párrafo del artículo 211, no entiendo el juego de palabras confuso al decir se mantienen los montos establecidos en la Ley 010, en lugar de simplemente establecer que se mantendrá la ley vigente, la Ley 010. Y como que eso no fuera suficiente, de manera agazapada se pretende quitarnos recursos obtenidos mediante luchas reivindicativas, como la Ley 010, como la Ley 122 en las reformatorias y derogatorias, y que va a pasar al Tesoro Nacional. Realmente es una pena que a veces me quedo corta de la indignación. ¿Cómo se atreven a hablar personas que no viven en nuestra región, que no viven en las zonas de impactos, que tienen que quitarse las asignaciones especiales? ¡Qué pena! A ellos sí debería decirles que maduren, porque realmente sí deberían vivir un poco más. Y quisiera rechazar la forma denigrante en la que engañaron a las juntas parroquiales el día de ayer. Rápidamente, señor presidente. Y sí quiero rechazar la forma en que engañaron, porque los trajeron con espejismos. Y lo digo porque la dirigencia de las juntas parroquiales de la provincia de Orellana se fueron muy decepcionados cuando se dieron cuenta que los habían utilizado. Porque les digo y les aclaro, son gente que vive en el sector rural, pero no son tontos, y bastó darle una pequeña ojeada al artículo 65 y al 67 para darse cuenta que no hay autonomía, que los mandan a seguir coordinando y que tienen que presentar ordenanzas. ¿Dónde está la autonomía? La autonomía solamente queda en el título. Muchas gracias.